El hecho que nos hace cristianos. Reflexión de Semana Santa 2018. Cada año, el esfuerzo comercial se centra en dos momentos de celebración de los católicos, la Navidad y la Semana Santa. La fuerza de estas dos celebraciones hace que se vuelquen en toda clase de distracciones y de reducción del significado real de estos eventos de la fe. La Semana Santa es el tiempo en el año que se reserva para vivir los eventos que nos llevan a ser cristianos, que nos hacen vivir y sentir en la forma de los que han sido llamados a la libertad de los hijos de Dios. Sin embargo, estos hechos son solo una razón para romper la rutina diaria y relajar la disciplina. Quizás salir a las playas o lugares turísticos saturados de visitantes que huyen de sus realidades, y quizás salir de la verdad de sus vidas y corromperse y degradarse. La Semana Santa entonces es solo la excusa para la perdición, el pecado y el abuso. Quizás sea el mérito del mundo que nos los haya hecho ver así, y que ahora perdamos de vista el drama y la reflexión que involucra y solo dejemos el espacio para romper con nuestra rutina. El Domingo de Ramos es el resumen de los sucesos que se conmemoran el resto de la semana. Es una invitación a entrar en la reflexión que el drama que se desarrolla tenga un significado en la vida del creyente. Para ello, deberíamos insertarnos con fe y apertura en el drama que se desarrolla en cada una de las celebraciones que se conmemoran, ver en los signos que se manifiestan los elementos de nuestra salvación y pertenencia a la Iglesia. Las palmas con que alabamos a Cristo, que entra en forma de rey en la escena, pero montado en un burrito y sin signos de violencia ni de éxito mundano, sino en la humildad y la paz que quiere que sean los elementos con los que conquistemos y venzamos al mundo. El aceite con que se unge y se preparan los sacramentos, el de los catecúmenos, que es el signo de protección y aceptación de Dios, el de los enfermos, que es el acompañamiento, oración e intercesión de la Iglesia, y el Santo Crisma, que es el signo que sella cada pacto que Dios hace con el hombre y le da una expresión particular del Espíritu Santo. El lavado de pies, signo del servicio y entrega de aquellos que deben ser testimonio de la presencia de Cristo, imagen de Cristo que sirve, que atiende y se arrodilla ante el necesitado para darle aceptación y comodidad en medio de la asamblea. La cena que conmemora la libertad es el signo del paso de la esclavitud a la libertad, en el cual se establece el signo del pacto de Dios con el hombre. Para la antigua alianza, la sangre del cordero en las jambas de la puerta. Para la nueva alianza, el pan convertido en carne y el vino convertido en sangre, que los hombres ofrecen de su trabajo y vida, y Dios los bendice en la presencia de su Hijo en forma personal. La oración, que es entrar en la presencia de Dios, hablar con verdad y entrega, aceptando el diálogo y permaneciendo atentos a lo que se manifiesta como voluntad de Dios. La aceptación profunda de esta, aun cuando el dolor y la agonía sean el precio que pagar. El apego y la aceptación nos permiten entender más allá de nuestra propia conciencia la sabiduría que tiene la voluntad de Dios, que me impulsa a entregarme y donarme. La traición, al olvidarse de la historia y la razón que lo ha hecho perseverar en el camino de lo que se ha aprendido y descubierto. Judas, por la ambición y confrontación ante la realidad del plan de Dios, lo entrega. Pedro, por el temor de perder su vida, por el miedo de correr con la misma suerte, por el terror de ser injuriado y lastimado como su maestro, por ello lo niega y reniega de él, cayendo en la desesperación y abandonándolo en su pasión. El arresto y presentación. Pese que Jesús ha predicado en libertad y frente a multitudes en pueblos y ciudades, incluso en Jerusalén, es durante su oración en la cual se prepara para lo que ha anunciado a sus discípulos. Así la entrega y la presentación a las diversas autoridades es para dar razón a las profecías y completar el proceso de la pasión, pasando por la corrupción de las estructuras humanas. Los azotes e insultos, en contraposición de las alabanzas y muestras de emoción que surgieron del pueblo en la entrada apoteósica a Jerusalén, ahora gritan y manifiestan la frustración de no tener líder que esperaban. Desean su destrucción y muerte, lo insultan porque se sienten traicionados y le cargan sus culpas y desilusión. Presentación y condena.
La autoridad romana lo presenta lacerado, lastimado, y por estar ya satisfecha de su culpa, es el pueblo enardecido y motivado por la corrupción de los sacerdotes, que se veían afectados en su poder, quienes piden su destrucción. Así que la autoridad romana se excusa y se deslinda de la sentencia, dejando y articulando la sentencia del pueblo y ejecutándola con saña y gran escándalo. Las caídas y la destrucción del ser. Ese camino del pretorio al Gólgota, recorriendo la ciudad por la mitad, pasando por un costado del templo, es el camino donde Jesús va purificando con su sangre, su sudor y su vida las ciudades de los hombres. Es en la histeria, los gritos, los insultos y los golpes que le lanzan donde Jesús carga con el miedo, la frustración y la culpa del hombre para ser destruida en la cruz. Un hombre es forzado a auxiliar a Jesús. El cirineo no se acerca por curiosidad o por enardecimiento, solo pasa por ahí y es tomado por la guardia para auxiliar al reo a llevar la cruz hasta el punto del suplicio. El cirineo no se pone en disposición, pero es seleccionado por Dios para compartir un poco la suerte de Cristo y con ello ser signo de aquellos que auxilian y cooperan aún no estando dentro de la fe y la asamblea. Llega y se desploma sobre la cruz. Jesús ya está finalizando toda su capacidad de mantener su vida. La infección de las heridas, los azotes con lo que lo acarrearon y la pérdida de sangre y agua va destruyéndolo. Ahora sobre el madero lo ponen a modo de ser izado, lo clavan para evitar que se escape y también para infligir mayor dolor y horror entre los que lo contemplan. Es despojado de su ropa. Le quitan lo último de dignidad y respeto a su persona y es puesto en la nada de su ser, lacerado, enfermo, indefenso y avergonzado. Así ya no tiene dignidad ni orgullo que manifestar a los demás. Es tan solo un signo de horror y de advertencia de los colonizadores, del desprecio que tienen y la fuerza con la que actúan en contra de los que no acatan las órdenes de ellos. Es izado y sujetado al poste para dar término a su vida de forma lenta, indigna y dolorosa, así advirtiendo a los que se intenten sublevar en contra de las autoridades, de los que tienen el poder y abusan de este, donde van a terminar, siendo escarnio y dolor para todos aquellos que lo ven. La muerte, un suspiro de agonía, un último intento por contener el aire que ya no da vida. Su corazón y pulmones ceden y no queda más de él que donar. Así hasta su aire es dado por el hombre a Dios y con ello destruye la condena y libera por fin de las cadenas del pecado. Jesús se ha entregado al máximo y ha destruido con él el pecado del mundo. Su muerte es el sacrificio de expiación y purificación que el hombre necesita para mantenerse en santidad.